Gracias por acompañarnos esta mañana. Qué nombre, ¿eh? Qué título. Suena. A película de terror. Sí, de acción por lo menos, Adolfo. De suspenso, diría yo. De suspenso. Bueno, reitero el agradecimiento por acompañarnos esta mañana a los expositores y por supuesto reitero la bienvenida a todos ustedes. Queremos destacar y agradecer muy especialmente a los auspiciantes de este encuentro. BBVA, Cementos Artigas, DISA y Movistar. Gracias a estas prestigiosas firmas por su permanente apoyo a la Cámara Española. A continuación, vamos a escuchar a la vicepresidenta de la Cámara Española, Leticia Lago. Bueno, muy buenos días a todos los socios y amigos de la Cámara que nos están acompañando esta mañana. Es un gusto para mí darles la bienvenida a esta casa. Al igual que decía Daniel, quiero agradecer también a las empresas protectoras y patrocinadoras que nos han acompañado y apoyado a lo largo de todo este año. Y bueno, hoy estamos dando cierre a nuestro ciclo de desayunos de consulta del 2024, un formato que antes de las elecciones internas de los partidos políticos nos ha permitido contar con la participación de aquellos precandidatos a la presidencia que aceptaron nuestra invitación a esta casa. Y así que en esta misma sala recibimos a Robert Silva, a Laura Raffo, a Andrés Ojeda, a Álvaro Delgado, a Gabriel Gurméndez. Pasado ya el 30 de junio y una vez ya definidos los candidatos, en un formato que denominamos almuerzos coloquio, concretamos encuentros también con Yamandu Orsi y con Álvaro Delgado, quienes, acompañados de sus respectivas candidatas a la vicepresidencia y por sus asesores, compartieron con nosotros sus programas y sus propuestas de gobierno. Y pocas horas antes de ambas instancias electorales, es decir, de las elecciones internas y de la primera vuelta, el pasado 27 de octubre, la Cámara Española tuvo el enorme privilegio de contar con la mirada y con el análisis experto de prestigiosos politólogos y sociólogos de nuestro medio. Es así que en esta misma sala recibimos a Eduardo Botinelli, a Daniel Chaschetti y en junio, antes de las internas, recibimos a Mariana Pomies y a Adolfo Garcé, quienes en un acto de amabilidad y diría yo de valentía se animaron a volver hoy. Se ve que tan mal no los tratamos. Y a dialogar con nosotros en este encuentro que, como decía Daniel recién, hemos llamado incertidumbre máxima, balotage y después. Hoy se suma también Victoria Gadea, que en aquella oportunidad por razones de fuerza mayor no nos pudo acompañar. A los tres, muchas gracias por el tiempo que nos dedican, por los conocimientos que nos comparten, por las reflexiones que generan en nosotros cuando los escuchamos, pero sobre todo por el cariño con que han aceptado nuevamente la invitación a esta casa. Seguro ya me lo habrán escuchado decir, pero voy a repetirlo. Como dice una célebre conductora rioplatense de televisión, el público se renueva. Así que desde esta Cámara el propósito no es otro que ser ese puente, ese espacio de encuentro entre empresas españolas y empresas uruguayas que tienen un propósito común, que es en definitiva promover la inversión entre ambos países y estrechar lazos. Esos lazos que, como siempre decimos, son lazos mucho más que comerciales, son culturales, son de afinidad, son de sentimientos, afectivos, y que quizás se resumen en algo tan simple pero tan potente como sentirse en casa, ¿no? Cuando los uruguayos estamos en España o los españoles en Uruguay. España es el principal inversor extranjero en Uruguay y las empresas españolas somos y nos sentimos parte del entramado empresarial uruguayo. Estamos presentes, aportamos valor en los distintos sectores de la economía. Y por eso creo que instancias como estas, donde nos reunimos para analizar y para enriquecer nuestra visión del entorno político y del entorno social en el cual nuestras empresas operan, creemos que son de gran interés para nuestros asociados. Tal como titulamos este encuentro, estamos en un escenario de máxima incertidumbre, así que los animo a formular sus preguntas, a trasladar sus inquietudes a nuestro panel de expertos que hacia el final de sus exposiciones van a estarlas evacuando.
Tenemos nuestro canal de WhatsApp 094-331313, por el cual vamos a estar recibiendo esas consultas. Y bueno, hablé de desayunos, hablé de nuestro ciclo de almuerzos, me faltó hablar de la cena. Así que antes de pasarle la palabra a los expertos, que son a quienes vinimos hoy a escuchar, los invito a sumarse a nuestra cena de fin de año el próximo 12 de octubre a las 20 horas. Perdón, la parte electoral me confundió. 12 de diciembre a las 20 horas en el Club de Golf. Todavía quedan algunos cupos disponibles, pero les recomiendo que se apuren. Contamos con ustedes para celebrar juntos. Muchas gracias y los dejo con este video que resume nuestro compromiso con Uruguay. Vale ser los primeros inversores a escala global para un país. Ayer, hoy y siempre. Vale ser un puente entre culturas y negocios. Vale el compromiso con la sostenibilidad. Vale apuntar al futuro con pujanza y dinamismo. Vale la historia y la tradición. Vale transformar la vida de las familias uruguayas. Vale elegirlos y crecer a la par. Vale ser la puerta de entrada de un país a todo un continente. Vale renovar la energía para transitar los desafíos que imponen estos tiempos. ¿La relación única entre España y Uruguay? Vale. Cámara Española de Comercio. Compromiso con Uruguay. Muy bien, vamos a reiterar algo que mencionaba nuestra vicepresidenta Leticia. Una vez realizada la presentación de nuestros tres invitados centrales, vamos a abrir un tiempo para consultas, por eso lo de desayuno de consultas, preguntas, alguna reflexión, y reitero el WhatsApp a través del cual pueden ustedes hacer llegar esos interrogantes, 094-331313. No quiero estirar la expectativa, más allá de que me sigue seduciendo esto de incertidumbre máxima, balotaje y después. Más allá de que sean referentes nuestros tres invitados, vamos a mencionar que Mariana Pomies es licenciada en Sociología por la Universidad de la República, máster en Administración de Empresas por la Universidad Ort, curso de Métodos Avanzados en la Universidad de Salamanca, España, directora de la consultora Cifra, se desempeña como columnista en radio y televisión. Victoria Agadea es licenciada en Ciencias Políticas, magíster en Administración Pública, diplomada en Administración Política, docente de contenidos digitales de la Licenciatura de Comunicación de la Universidad Católica, se desempeña como columnista en Política y Tecnología en radio y televisión. Y Adolfo Garcé, doctor en Ciencia Política, profesor titular del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, es autor de numerosas obras de consulta en materia de análisis político y electoral. Se desempeña como columnista en prensa escrita, radio y televisión. El tema es todo de ustedes, la atención toda nuestra. Adelante. Si ponemos la presentación. Bueno, gracias por la invitación. Es un placer volver a estar acá con ustedes. Siempre es un gusto, bueno, poder compartir nuestras reflexiones y aportar a las decisiones que desde sus lugares van tomando. Y bueno, lo que vamos a ver, ya les anticipó el resultado, ¿no? Un panorama incierto en el que no les voy a dar ninguna certidumbre, en el que el final de la película ya lo vieron ayer cuando publicamos nuestros últimos datos de la encuesta más reciente que tenemos. Pero vamos a analizar, o voy a tratar de ayudarlos a analizar un poquito este panorama, ¿sí? Lo primero, tres cosas que siempre son básicas cuando desde nuestro lugar de analistas políticos trabajamos es, nuestro trabajo es tratar de entender por qué vota la gente y qué va a votar la gente el día de las elecciones. Y hay tres factores que desde nuestra experiencia influyen. Las preocupaciones de la gente, lo que le preocupa a la gente, lo que piensa la gente, lo que siente la gente. Y dentro de esas preocupaciones, un gran peso a la percepción sobre la economía,
¿sí? Todos en el mundo, pero en Uruguay en particular, un país que estamos en un lugar raro en la escala mundial, no somos un país pobre, pero bueno, si uno le pregunta al uruguayo promedio, te va a decir, sí, somos un país pobre. Entonces, la economía doméstica, sobre todo, acá yo no soy economista ni voy a hablar de los grandes números, sino de la percepción que tiene la gente sobre la economía, que a veces coincide con la realidad y a veces no, pero es lo que usa la gente para tomar decisiones. Decisiones de consumo, decisiones de voto, ¿sí? Y luego, los candidatos. Frente a estos panoramas que despiertan, que generan estos candidatos en la opinión pública. Lo primero, tener presente que Uruguay sigue siendo un país donde la inseguridad es el principal problema para todos los votantes. Y hasta ahora habíamos escuchado poco hablar de este tema en la campaña, ¿no? Siendo la principal preocupación, los candidatos, yo creo, y ahí voy a hacer un juicio de valor, desperdiciaron mucho tiempo hablando del plebiscito de la seguridad social, de la reforma de la seguridad social, cuando la gente no es que no le importe cuando se jubile, pero primero tiene que llegar a jubilarse, ¿no? Entonces, el llegar vivo y con sus bienes y comiendo hasta fin de mes es lo que le preocupa. Y salvo en los últimos días, no ha sido un tema real de campaña como así ha sido en otras campañas. Y donde además la percepción de la situación económica está partida en tres. Olvídense de esto y es para mostrarles, reflejarles. Hay un tercio que piensa que la economía va bárbaro, hay un tercio que piensa que la economía va horrible y hay un tercio que dice, bueno, ni bien ni mal. Y esos tercios están muy teñidos por la camiseta política. Los votantes de la coalición dicen, we are fantastic, pero estamos bárbaros. Los votantes del Frente Amplio dicen, estamos horribles. Y los indecisos, bueno, están ahí. Tampoco se deciden. Algunos dicen que estamos bien, otros no tan bien. Y esta gente vive en la misma ciudad, en la misma calle, van al mismo supermercado, pero están leyendo la realidad desde su camiseta política. Y entonces ahora vamos a lo importante. ¿Por qué? Porque en Uruguay la camiseta política importa. El partido político, la vinculación y la pertenencia sigue siendo un lugar, un paradigma, como le gusta a Álvaro Delgado, ahora que está cambiando paradigmas, un lugar desde donde se mira el mundo. ¿Sí? Y yo lo miro desde mi cercanía política. Y si yo voté a este gobierno, lo voy a mirar con mucho más benevolencia y voy al supermercado y me siento bárbaro. Y si yo voté al Frente Amplio, cada vez que voy al supermercado me acuerdo de este gobierno que cada vez me sale más caro el mismo surtido, ¿no? Y es así. No vamos a entrar a discutir. Con una situación donde el presidente tiene una muy buena evaluación. Hoy 56% aprueba la gestión, es más, ha subido en los últimos meses, nosotros lo teníamos con 40 y pico hasta hace poco, y este último mes, no tengo problema, se lo digo en la cara, de grandes inauguraciones, porque se ha pasado inaugurando cosas, bueno, la gente lo vio y dijo, qué bien este presidente, y mejoró su gestión. Esto que hizo este presidente lo hicieron todos en Uruguay. No vale quejarse porque no hubo presidente que no hubiera hecho, porque además políticamente es así, los presidentes empiezan las obras y las terminan, porque Uruguay todo demora 5, 10, 15 años, las terminan al final. Porque si pudieran estar inaugurando toda la campaña, todo el mandato sería bárbaro, pero en Uruguay todo lleva su tiempo. Empiezan cuando empiezan y las obras terminan cuando termina el mandato. Y termina muchas veces apuradas. Inauguran cosas a veces que ni siquiera están terminadas, porque en Uruguay, a diferencia de España, que tiene una gran velocidad, todo pasa lento. Y bueno, esto es ¿qué hizo campaña? Hizo campaña. ¿Qué hacen todos? Hacen todos. Y que si uno estuviera en el lugar de él, que quiere que su gobierno se perpetúe y tener 5 años más, es lógico lo que hizo. No vamos a entrar Pero esto es muy decisivo y yo creo que ha sido un gran apoyo a Álvaro Delgado. ¿Qué pasaba a esta altura con estos elementos en las elecciones pasadas? 2009, 2014, 2019 y 2024. En el 2009, primer gobierno del Frente Amplio, veníamos de una crisis, la simpatía con el presidente 72 a esta altura. Tabaré Vázquez era, después del Papa, Maradona, Messi, Tabaré Vázquez. Con una aprobación de gestión altísima, 68. Uno veía que iba a volver a ganar el Frente Amplio, aunque la economía tampoco era una maravilla. 39% la veía bien. Sin embargo, lo que pasó fue que vuelve a ganar el Frente Amplio. Segundo gobierno, Mujica, nuestro star rock pop archifamoso, 66% de simpatía y 64% de aprobación. Además, el gobierno de Mujica en un punto, ahí la economía estaba 57%,
teníamos a Astori diciendo que Uruguay estaba caminando hacia el primer mundo, la gente percibía que la economía estaba espectacular. Bueno, obviamente vuelve a ganar el Frente Amplio. 5 años después, Tabaré Vázquez ya no era el Tabaré Vázquez de 10 años antes, tenía un nivel de simpatía de 46, que también era razonable para un desgaste, una aprobación de 40, bastante más baja que su primera gestión, y un 22% de gente satisfecha con la economía. Además, había una gran intención de cambio. Lo que pasa es que se le derrumban las barras de las gráficas, el Frente Amplio pierde y gana la coalición. ¿Qué pasa 5 años después? Bueno, la Calle tiene 57% de simpatía, 56% de gestión, simpatía era la 57% de popularidad, 56% de gestión, 36% la economía. Y acá empezamos a ver que no le va tan mal como le iba a Tabaré Vázquez en su segunda presidencia, tampoco le va tan bien como le iba a Mujica en su presidencia. Con lo cual, bueno, es para que sepan que mi trabajo no es fácil. Yo quiero compartir estos días de angustia con ustedes, exactamente. Bien, el rumbo deseado para el próximo gobierno. También comparamos con 14 y 19. En 2014, el 48% quería ajustes, pero el otro 50% decía movimientos más o menos. Vuelve a ganar el Frente Amplio. En el 2019, el 60% quería cambios. Pierde el Frente Amplio, gana la coalición. Hoy la situación se parece más a la situación que tenía en el 2014, el cambios, pero no tanto. Entonces uno dice, bueno, entonces la coalición la tiene más difícil. Pero acá lo interesante es que también fue cambiando la percepción de los distintos votantes sobre qué es cambio y qué es ajustes. Y hay muchos votantes del Frente Amplio que quieren ajustes y hay muchos votantes de la coalición que votan a la coalición queriendo cambios. Entonces esto tampoco nos ayuda mucho. Pero bueno, nos va dando un panorama. La popularidad. Hoy Orsi está en 54% de simpatía. ¿Se acuerdan que la Calle está 56%? ¿Sí? O sea, está, no les puse acá Mujica, está un poquito más arriba. Mujica, la Calle, Orsi. Delgado tiene 46, tiene menos simpatía, más antipatía. Y luego las mujeres vices tienen serios rechazos. Cualquiera de las dos tiene más del 50% de antipatías, con lo cual, gane quien gane, sabemos que las vices no van a ser las figuras más populares que mostrar en distintas circunstancias. ¿Qué pasa con los indecisos, que son los que venimos diciéndoles hace 3 meses que van a decidir la elección? Vamos a mirarlos un poquito. Y acá encontramos que Orsi tiene un nivel mejor de simpatía y menos antipatía. Delgado igual casi que le pisa los talones con 32 de simpatía, pero un poco más de antipatía. Y otra vez las mujeres no les aportan nada. No es lo que pasa en la vida real, es en este caso. No quiero decir que, pero realmente las dos mujeres que están en las candidaturas a vicepresidencia tienen sus problemas y generan sus rechazos. Esto en un marco donde casi 6 de 10 uruguayos siente cercanía con algún partido político. Lo bueno es que el 25 de noviembre ya vamos a ver qué vota ese 60% dentro de 5 años. Con lo cual empezamos bien con las encuestas de fin de año. Pero esto es lo que decimos el piso de cada uno de los partidos, los apoyos incondicionales. Y también es una fortaleza de la democracia uruguaya. Decir que 6 de 10 uruguayos se sienten cercanos a algún partido político quiere decir que los partidos políticos en Uruguay, a pesar de que nos quejamos de que la campaña es aburrida, siguen respondiendo a las necesidades de la gente y siguen dándole marco de referencia. La LUC es el mejor ejemplo de eso. Imposible que la gente entendiera qué se votaba. Y lo que la mayoría de los uruguayos hizo cuando se votó fue acatar lo que su partido decía. Y ese resultado es muy similar a lo que había pasado en octubre del 2019. Perdón, noviembre. Según Álvaro Delgado va a ser lo mismo que va a pasar este domingo, ¿no? Él habla de que es la tercera elección, de que es otra elección. Pero bueno, si se mantienen esas adhesiones y esas confianzas, es un buen indicador de lo que puede llegar a pasar. O sea, un domingo impresionante.
¿Qué pasa entonces hoy en este contexto con la intención de voto? En una primera pregunta sobre a quién piensa votar este domingo en el balotaje, el 42% dice que va a votar a Orsi, el 40% que va a votar a Delgado y hay un 18% que no sabe. Se nos complicó el partido porque veníamos con 49 en octubre que iba a votar a Orsi, 40 a Delgado, estábamos tranquilos. Dijimos, bueno, 9 puntos. Vamos bien, va a ser un noviembre tranquilito. No fue lo que nos pasó. Y ese 42-40, ¿cómo está hoy? Hay un 39 de ese 42 que dice, seguro no voy a cambiar mi voto. Pero hay un 3 que dice, capaz que cambio. A Delgado le pasa lo mismo, tiene un 35 seguro y un 5 que dice, capaz que cambio. Y ese 18, que nos perturba a todos de indecisos, nosotros seguimos haciéndole preguntas, les insistimos, vimos algunas cosas que iban diciendo y pudimos estimar que tienen inclinaciones. No son tan inocuos. Y ahí hay un 5 que se inclinaría por Orsi y un 6 por Delgado. Un poquito más de los indecisos va hacia Álvaro Delgado y un poquito menos hacia Orsi. Eso nos deja 47-46, que son cifras que ayer ya difundimos en Telemundo, y que nos hace inaugurar un panorama muy reñido. Acuérdense que tenemos una encuesta que tiene un 3.4 de margen de error. Con lo cual, 47-46, 46-47, 45-47, bueno, ahí se puede mover. Seguimos teniendo indecisos, un 4% de indecisos puros que realmente a todas las preguntas y sus simpatías se ve que no tienen decidido. Y hay un 3 que dice que va a votar en blanco anulado y probablemente es el nivel, puede ser un poquito más, porque tuvimos un poquito más de blanco anulado en octubre, pero yo creo que la disyuntiva de solo 2 baja un poco esa predisposición. Tenemos, con ese contexto, ¿qué podemos prever que pase? Acá vemos resultados donde el Partido Nacional votó casi 27, el Frente Amplio 44. ¿Se acuerdan? 47-46. El Frente Amplio ha crecido casi 3 puntos, el Partido Nacional retiene casi todo de la coalición, pierde unos votos, pero gana de los otros partidos menores. Entonces compensa y por eso hoy está 46, cuando votó todo sumado en octubre, casi 47. Con un país bien dividido en 2. Montevideo, Interior tienen comportamientos, esto es lo que votaron, no es mi encuesta, 52% de los montevideanos votaron al frente, 52% de los habitantes del interior votaron a la coalición. 39% de los montevideanos votaron a la coalición, 39% del interior votaron al Frente Amplio. Es lindo ver Uruguay, en el fondo es bastante predecible. Y esto es un relojito, a mí me gusta ver, no sé si. Y acá empiezan a jugar los dos candidatos. Ya vimos las popularidades con personalidades bien distintas, pero algunas cosas en común. Ninguno de los dos es líder de su partido o de su coalición. Yamandú Orsi tiene un mejor terreno para construir el liderazgo porque no tiene otros liderazgos en disputa. Si bien el líder que queda vivo dentro del Frente Amplio es Mujica, ahora resucitó, perdón, no lo digo en serio, pero estaba muy mal, entonces estaba despidiendo, perdón, sonó horrible, no quise. Sí, yo pensé que era la tercera que tenía prometida, ¿no? Eso de tengo otra más, yo dije, ya lo tiene con fecha, día y hora, ¿no? Sin embargo, uno lo ve que mejoró, gracias a Dios, porque la verdad que creo que es un referente importante para su partido y tiene sus aportes a la gobernabilidad. Creo que podría llegar a aportar. Pero bueno, es más fácil para él construir un liderazgo. No le ha sido fácil hacerlo durante la campaña, creo que no solo por problemas propios, sino que su propia campaña le perdió la confianza. Yo creo que mirándolo con el diario del lunes, deberían haberlo soltado mucho antes y era como que no hable, y en realidad desde que empezó a hablar lo ha hecho bien. ¿Sí? Y además es un tipo que tiene mucha simpatía y mucha cercanía con la gente. Entonces, su principal fortaleza es esa cercanía que hace que, si uno lo mira, las simpatías por partido, incluso entre los votantes ajenos, hay un grupo importante que le cae bien, parece un buen tipo, es honesto, es transparente, no es confrontativo, tiene todas las virtudes que a los uruguayos les gusta de la política, ¿no? Pero no ha logrado construir ese liderazgo. En el otro equipo, Álvaro Delgado
tiene un problema para construir su liderazgo porque el liderazgo está en disputa. El líder de la coalición y el líder del Partido Nacional es el presidente, que además se ha encargado de demostrarlo cada vez que inaugura algo, marcando su presencia. Y no es que quiera opacarlo. Yo creo que es su personalidad así, por algo llegó donde llegó y logró lo que logró, porque no es solo que haya tenido una buena presidencia que lo refleja la aprobación del 56%, sino que logró mantener una coalición por la que nadie daba 2 pesos en el primer mes de armada. ¿Sí? Todos augurábamos en qué momento esto se rompe y esto es obra y gracia del presidente. Él negoció día a día con cada uno de los integrantes de la coalición y la mantuvo hasta ahora, cosa que es el gran desafío de Álvaro Delgado en caso de ganar, porque él no es Luis Lacalle Pou, la coalición ya le pide otro sistema, ¿sí? No va a funcionar el yo negocio con 1 a 1, que es mucho más fácil, porque si uno negocia con 1 a 1, mantiene control. Si lo sentás a todos los nenes en la misma mesa, que están queriendo también proyectarse para el futuro, bueno, ahí va a necesitar otras habilidades Álvaro Delgado. Veremos si las tiene en caso de ganar. Pero lo cierto es que construir liderazgo es muy difícil. Con lo cual tenemos 2 candidatos que no son líderes y que tienen que apelar a los elementos de liderazgo para convencer en 6 días, de acá al domingo, a los distintos grupos de votantes. No quisiera ser asesora de ninguno de los 2 para que logren esto en 5 días. Porque además, acá es solo para meterle más, la última elección se ganó por 37.000 votos. En el 99 Valle gana por 177. En el 2009 Mujica gana por 203. Acá me salteé 2004 porque no hubo balotaje, el Frente gana en primera vuelta. Estos son balotaje. En el 2014 Vázquez le gana por 285 al actual presidente, y en el 2019 el actual presidente gana por 37. Veremos el próximo renglón en un mes cuál será el resultado. Y le meto la misma incertidumbre que le metieron acá en la presentación. Dale, gracias. Buenas. Acá estoy restableciendo el cronómetro. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación otra vez, por la calidez, por la bienvenida. Bueno, muy contento además de compartir con Vicky y con Mariana. Ya hemos estado en otros eventos juntos. Y bueno, sí, me sumo a las preguntas sobre qué puede pasar. Yo digo, ¿quién fue, no? ¿Quién fue el que dejó esa kriptonita debajo de mi cama que hizo que se me perdieran aquellos superpoderes que yo supe tener en otras épocas? Porque yo llegaba a esta época de las elecciones, faltando 4 o 5 días, y yo tenía convicciones muy fuertes, erróneas o no, vaya uno a saber. Pero yo tenía convicciones fuertes sobre qué podía pasar. Es la primera vez, creo que desde 1999, que llego a 4 o 5 días de la elección sin poder decirles algo contundente, y eso me da mucha vergüenza, porque nos dedicamos a esto, deberíamos poder decir con cierta asertividad qué es lo que puede pasar. En esta elección, la verdad que no se puede. No hay favoritos, para mi gusto no hay favoritos, y quiero compartir con ustedes esto, ¿no? 2 preguntas. La pregunta del millón, ¿cómo se comportarán los votantes? ¿Qué efecto puede tener el debate presidencial? Y después me quiero dedicar un poco a qué podría pasar, qué escenario de gobierno podríamos tener en cualquiera de los 2 casos, con Orsi o con Delgado. Los números ya los mostraba también Mariana, ¿no? El Frente creció en la elección pasada, recuperó más o menos la mitad de lo que había perdido en el 2019. Y bueno, y sí, y después, claro, la coalición republicana también disminuyó. Hace tiempo, mucho tiempo atrás, en 1999, con un par de colegas, con David Altman y con Antonio Cardarello, dijimos, algo que le gustaba citar al Sordo González, dijimos, gobernar cuesta, es fácil, ¿no? Mirás los números, elección tras elección, y siempre el partido de gobierno pierde votos. El partido de la coalición de gobierno siempre pierde votos en Uruguay. Hubo una sola elección desde el 42 para adelante en que el partido de gobierno no perdió votos y fue un año de milagros. Fue 1950, año de milagros. A los futboleros
justo hoy, partido Uruguay-Brasil, no les tengo por qué explicar, pero fue un año de milagros y ese año milagroso el Partido Colorado no solo no perdió votos, sino que además creció. Después siempre en el gobierno se pierden votos, la coalición republicana perdió votos. Yo creo que más que nada por bueno, quizás el papel de los escándalos. Tuvimos tres años capaz ¿no? Hablando de escándalos, hablando de rumores de corrupción, denuncias, ministros que renunciaron. Curiosamente, en la campaña electoral todo esto desapareció. En el tramo final de la campaña electoral desapareció no sé si es un acierto o es un error del Frente Amplio, pero el otro día en el debate escuchamos a Orsi en 1 hora y media hablar creo que 10 segundos de Marcet y hablar una vez de corrupción. Ellos sabrán si es un acierto o es un error. Empezaron la campaña diciendo que gobierna la honestidad y después como que el tema desapareció. En todo caso, gobernar cuesta por muchas razones y más gobernar con viento en contra. Este gobierno gobernó con viento en contra, con pandemia, con sequía, con problemas de tipo de cambio con Argentina, en fin. Pensando en el domingo, hay dos grandes modelos. La historia de los balotajes muestran que hay dos grandes modelos de comportamiento electoral. El modelo 1999, donde los partidos que hoy integran la coalición republicana, en aquel momento colorados y blancos sumados, perdieron solo 1%, ¿eh? Solo 1%. En el estreno del balotaje lograron una altísima tasa de fidelización. Los blancos votaron a un Valle, en altísima proporción. Connie se agarra la cabeza. Los blancos votaron a un Valle. Y no había esta identidad de coalición que ahora hay bastante fuerte. Ese es el modelo 1999, fuga mínima. Seguimos con los nombres de películas, ¿no? Fuga mínima. Modelo 2019, fuga máxima, desparramo. ¿No? Sumados, todos los partidos de la coalición en la primera vuelta habían sacado 55% de los votos y terminaron sacando casi 49%. Perdieron bastante. Bueno, pregunta del millón. ¿Cuál va a ser la tasa de fidelización que van a tener los partidos de la coalición? Parece bastante claro, de acuerdo a las encuestas, que la tasa de fidelización va a ser altísima. Altísima. ¿No? Se va a parecer más al modelo 1999 que al modelo 2019. Ahora, 1%, 1,5% de fuga alcanza para que se arme un desparramo extraordinario y para que cambie completamente el panorama. Por eso, sí, claro, incertidumbre máxima. ¿Por qué el modelo 1999 es distinto al modelo 2019? Por la experiencia previa. En el año 1999, colorados y blancos venían de 5 años de gobernar juntos. Fue la primera gran experiencia exitosa de coalición. 5 años gobernando juntos, para decirlo como lo dice Ojeda, espalda con espalda. Julio María Sanguinetti y Alberto Volonté armaron una coalición que resultó exitosa. Hicieron muchas cosas, entre otras la reforma de la seguridad social, la reforma educativa, bajaron la inflación un dígito después de 50 años. Gobernaron juntos, después fidelización extrema. 2019, la coalición atada a último momento, con distancias oceánicas dichas públicamente, ¿no? Los distintos partidos de la coalición, los candidatos se decían, no se sacaban fotos juntos. Ernesto Talvi durante la campaña llegó a decir que prefería a Daniel Martínez. Bueno, entonces, que haya habido fugas, mirado de lejos, aunque yo no lo entendía en el momento, mirado de lejos no es tan llamativo. La experiencia previa es clave y acá vienen de 5 años gobernando juntos, con tensiones, con discusiones, como pasa siempre en una coalición, pero gobernando juntos. Y además, trabajando intensísimamente para fidelizar a los votantes. Esta es la foto del 27 de octubre, todos juntos.
Esta es la foto del 4 de noviembre, presentando un programa común, todos juntos. Nuevo paso en el proceso de fidelización de los votantes. Después las giras. El único que no está de gira es Manini. Los demás están todos recorriendo el país, todos juntos, pueblo a pueblo. Entonces están trabajando para fidelizar a los votantes. Manini también, que acaba de hacer circular un video, en fin. Están todos trabajando para convencer a sus votantes de apoyar a Álvaro Delgado. Por eso hay que esperar modelo 1999 y no modelo 2019. Fortalezas en el balotaje. Bueno. Está bueno esto de poner el cronómetro, si no le pongo iniciar. 15 minutos, 16 minutos. Yo me puse un límite de más o menos hablar lo mismo que Mariana, 15, 16 minutos, algo así. Che, fortalezas hacia el balotaje. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Mariana. Orsi tiene esa cosa de los intendentes. Ser intendente tiene ventajas y tiene problemas. Es su fortaleza y su debilidad, ¿no? ¿Cuál es la ventaja del intendente? La cercanía. En Montevideo no se ve tanto, pero el intendente del interior es un buen vecino al que se le pueden pedir cosas, que te escucha, ¿no? Se le pueden pedir muchísimas cosas, demasiadas cosas. Pero en todo caso es eso, ¿no? El buen vecino, el tipo cercano, el que te puede ayudar, el que te escucha. Bueno, es eso del gobierno local que en España está tan desarrollado y en Uruguay no tanto, pero que, digamos, los intendentes tienen esa impronta, ¿no? Tienen eso. Gran fortaleza, digamos, este aspecto de su personalidad. Y bueno, y además ya lo votaron. Los Frente Amplistas ya votaron a Orsi. No tienen que cambiar de partido, tienen que pescar un poquito en otros votantes. Y además el Frente Amplio llega al balotaje con una ventaja importante, que no sé si es muy importante para los indecisos, pero que políticamente es muy significativa, que es controlar el Senado. El Frente Amplio controla el Senado. Es mucho eso, es un dato fuerte. Delgado, lo vive diciendo todo el tiempo con toda razón, 48 o 47 medios es más que 44, ¿no? Ellos hablan de casi 100.000 votos, 90 y pico de miles de votos de ventaja, todos sumados en la primera vuelta. Y sí, tiene mayor experiencia de gobierno. El otro día se notó en el debate, hubo uno que estaba cómodo manejando los temas de gobierno y el otro haciendo un esfuerzo por manejarlos, estrenándose en una tarea nueva, estrenándose en la política nacional. Una pincelada sobre el debate. Bueno, nadie hizo papelones. Creo que los dos hicieron bien su trabajo. Para mi gusto, el que arriesgó fue Delgado. Delgado arriesgó. Por supuesto, acá puede haber percepciones distintas, pero yo vi a un Delgado como disfrutando el momento, como sabiendo que ahí tenía una oportunidad. Pensando, esta es mi oportunidad de hacer una diferencia, de mostrar que conozco más, en fin, de mostrarme más solvente. Yo lo vi atacar y en algunos momentos hasta me sorprendió porque en esta campaña electoral donde ha habido cierto clima de concordia y pocos adjetivos, y después de la votación del 27 de octubre, donde todo el mundo terminó hablando de pactos, ¿no? De acuerdos, de políticas de Estado, hablar en un momento de mentiras. No, me pareció fuerte. Bueno, Orsi en todo caso hizo su tarea bien, se mostró presidenciable, aplomado y no hizo ninguna clase de, no sé, creo que en ningún momento se mostró demasiado inseguro. Quiero pasar a los gobiernos que se vienen, pase lo que pase, ¿no? Pase lo que pase, gane quien gane, hay una agenda común. En este país hay temas que están instalados en la agenda. Voy rápido. Todo el mundo habla de crecimiento, todo el mundo habla de innovación. Es una novedad
que los temas de innovación, ciencia y tecnología tengan el perfil alto que están teniendo en este momento. Que los tienen en los programas, pero que lo tienen en los discursos públicos. El otro día Delgado mencionó a Rafael Radi. En el frente es un clásico ya hablar de innovación. En los partidos de la coalición, y acá permítanme recordar a Ricardo Pascale, creo que en buena medida también gracias a Ricardo Pascale los temas de innovación están muy, muy presentes. El tema de seguridad, cárceles, adicciones, salud mental, bueno, está presente en la campaña, va a ser tema de agenda, gane quien gane. Pobreza infantil, educación. Bueno, acaban de firmar Delgado y Orsi, gracias a Gabriel Pereira, un compromiso de atender, construir acuerdos en temas de primera infancia. Cristina Lustenberg, electa senadora del Frente Amplio, ha hecho un trabajo espectacular en ese sentido. Se habla de Ministerio de Justicia, se habla de infraestructura, las empresas españolas capaz que tienen algo para aportar allí. Se habla mucho, los dos hablan de riego, hablan de hacer Casupá, la empresa de Casupá. Se habla de transporte, por fin. Ya es tiempo de que en la zona metropolitana se modernice el transporte. En fin, hablan de pymes y hablan de transparencia también. Hablan de transparencia, los dos hablan de transparencia. Si Delgado es presidente, bueno, proponen 390 acciones en el compromiso que acaban de firmar en el programa. 140, estos son datos de la diaria. 140 de esas acciones hablan de continuar o mejorar, 170 proponen novedades. Bueno, es propio de una coalición que pretende reelegirse, ¿no? Proponen continuidad y proponen cambio. ¿Cuáles serían los énfasis? Bueno, uno puede arriesgar, dada los equipos económicos, en fin, de la coalición, y dado lo que vimos en este gobierno, equilibrio macroeconómico como gran prioridad. No hablan, dijo claramente Álvaro Delgado el otro día, lo reiteró, fue tema de campaña, no más impuestos. Si tienen que hacer correcciones fiscales, ellos dicen las harán por la vía del gasto y no por la vía de los impuestos, por la vía de los egresos y no de los ingresos. La intención de libre comercio, obvio, ganó Trump. El libre comercio está entre signos de interrogación en el mundo. Se viene un mundo más proteccionista, dicen los expertos. El énfasis en el costo país, en las desregulaciones, los cambios graduales en las relaciones laborales. Digamos, hay una agenda liberal, gradual, esa es la uruguaya, es este gradualismo uruguayo propio de nuestra economía política, de cómo funciona nuestra democracia, pero es la agenda liberal. Cuando gobernó el Frente Amplio fue hacia la izquierda de a poco. Al cabo de 15 años, el Estado había crecido, las políticas sociales habían aumentado, el estado de bienestar se había desarrollado, en fin, habíamos tenido un proceso paulatino. Si gobernaran 10 años la actual coalición de gobierno, tendríamos una profundización del giro hacia la empresa y hacia el liberalismo económico. Hablan de desburocratización, de reducción de funcionarios. Con Orsi presidente es Uruguay. Nunca esperar grandes cambios de política pública, grandes giros. Pero sí, ¿hacia dónde iría Uruguay? Hacia un fortalecimiento del estado de bienestar, hacia un fortalecimiento del poder de los sindicatos, hacia macroeconomía y microeconomía bajo presión. La macro bajo presión, porque el Frente Amplio habla de... Y sí, el Frente Amplio, como buen partido de izquierda, quiere gastar más en innovación, más en educación, más en cuidados, más en infancia. Naturalmente hay presión en la macroeconomía. Gabriel Odone ha dicho no aumentar la presión fiscal, pero no se puede decir, no se puede prometer que no. Orsi juró sobre la Biblia el domingo pasado que no van a aumentar impuestos. En todo caso, miren, yo creo que si tuviera que arriesgar algo diría, en el Frente Amplio hay dos visiones en pugna bastante notoriamente. Está la visión de Gabriel Odone, este libro vale la pena que lo lean, si no lo conocen, se los recomiendo. Es un libro que hicieron entre Nicolás Batalla, un periodista excelente que vende desayunos informales, y Gabriel Odone. Acá están las ideas de Gabriel Odone para
Yo creo que las ideas de Gabriel O'Donnell son bien conocidas porque es un economista de mucho prestigio, de mucho tiempo. Y las ideas de Gabriel O'Donnell y las ideas de las bases programáticas tienen, digamos, un fondo valórico común, crecimiento con igualdad, y diferencias en el terreno instrumental, en el terreno de las políticas públicas, ¿no? En las bases programáticas del Frente, en 106 páginas, las palabras competitividad y competencia aparecen solo 6 veces sumadas. No aparece la palabra, atención Connie, no aparece la palabra desregulación, ni el verbo desregular. La palabra Estado, 111 veces, la palabra mercado, 17. En fin, la palabra innovación aparece mucho. Esto es el alma de la izquierda. Es decir, Estado como solución al dilema de cómo conciliar crecimiento con igualdad. Más confianza, mucho más confianza en el papel del Estado y de las empresas públicas que en el mercado. Y termino. Si el Frente Amplio genera cierta incertidumbre por el lado económico, la gobernabilidad es mucho más previsible y el escenario político mucho, en principio, más estable con el Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio sumó 3 senadores a los que ya tenía, tiene mayoría en el Parlamento. Le faltan solo 2 diputados para tener la mayoría parlamentaria. 2 diputados no es un problema. No es un problema. ¿Es un problema para Delgado no controlar el Senado? Desde luego. Claro que es un problema. Entonces, gane quien gane, yo lo que me imagino es que, como en este país la competencia política es extraordinariamente intensa, pero entre actores responsables, no va a haber ingobernabilidad. Vamos a tener 2 años de relativa paz. Ahí va a haber un ciclo, creo yo, de de cooperación al principio, gane quien gane, y después vamos a tener 3 años de fútbol uruguayo. Aburridísimo el fútbol uruguayo. Más o menos, porque en este sentido, pero mirá, tenés razón, pero en este sentido, de fútbol uruguayo por lo que tiene de intenso, por lo que tiene de competitivo, por lo que tiene de pierna fuerte, por lo que tiene, incluso... Papi fútbol más que baby fútbol. Sí, por lo que tiene, no, pero de verdad, por lo que tiene de esa fama que tenemos nosotros, ¿no? Los uruguayos, ¿no? De no dar un partido por perdido, de competencia intensa, ¿no? Competencia intensa. En suma, y con esto termino, para mí, si Orsi es presidente, tenemos mejores condiciones de gobernabilidad política y un poco más de incertidumbre en política económica. Si Delgado es presidente, tenemos, bueno, un enorme desafío, difícil de resolver, pero no imposible, de construcción de mayorías en el Parlamento y menos dudas en cuanto al rumbo de hacia dónde pretenden ir. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo me arrepentí de mi presentación ahora. Luego de escucharlos a los dos, siento que está mal. Pero bueno, voy a avanzar igual con la presentación, ¿ok? Muchas gracias por recibirme hoy acá. Muchas gracias también por volver a invitarme a pesar de que la vez anterior no pude venir. Yo soy mamá de una bebé muy chiquita. Bueno, ahora tiene 10 meses, pero en ese momento era muy chiquita y la incertidumbre es parte de mi vida, pero era parte más corriente, ¿no? O sea, llegaba tarde a los lugares, pasaban cosas así y suspendía asistencias a eventos porque, bueno, la niña se enfermaba, era más complejo alejarme de ella y demás. Así que gracias por haberme invitado, gracias por reiterar la invitación nuevamente. Para mí es un placer estar acá. Con la Cámara Española nunca tuve vínculo, sí trabajé mucho tiempo en cooperación internacional, entonces todo el tiempo estábamos en vínculo con España, así que para mí es como un poco mi segunda casa. Me cuesta descifrar qué están esperando de mí y eso me da mucho miedo, mucho miedo. Pero bueno, incertidumbre máxima se llama la conversación. Yo me noté algunas cosas también para retomar de Fito y de Mariana. A mí me gustaría que me interrumpan cuando así lo sientan y que tratemos de generar un clima un poco de conversación, quizás porque me hace sentir más cómoda. Acá tengo el puntero. Y bueno, y yo, ¿leyeron Alicia en el País de las Maravillas?
Sí, todos lo leyeron, todas lo leyeron. Para mí esta escena de Alicia de donde que no sabe a dónde ir y como, bueno, en ese momento es todos los caminos te van a llevar a un mismo lugar, ¿no? Y en esto que decía Fito de Uruguay igualmente va a tener estos 2 primeros años de cooperación y demás, seguramente podemos disentir de que no todos los caminos te van a llevar al mismo lugar, pero sí es verdad que estamos como en un momento de que no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? O sea, en cuanto a lo electoral principalmente, no tenemos certidumbre, no sabemos qué es lo que va a pasar el domingo. Esto es una gran novedad para Uruguay y todos, yo los escuchaba un poco antes y todos estaban como, bueno, como si esto fuera algo negativo, ¿no? O si como fuera algo, una situación en la cual nos sentimos un poco incómodos. Y acá se rompió la PPT, pero no pasa nada. La dimensión de la pantalla yo no la había considerado. Pero bueno, para mí la incertidumbre es una buena noticia. ¿Y por qué es una buena noticia que estemos en un clima de incertidumbre? Si nosotros no tuviésemos un escenario de incertidumbre, no estaríamos en democracia. O sea, para que una democracia exista, lo primero que tiene que tener es un resultado, tiene que tener una competencia electoral, requisito mínimo, ¿no? Estoy pensando democracia por la mínima. ¿Cuál es la mínima de la democracia? Que exista competencia y que haya incertidumbre sobre su resultado, ¿verdad? Si yo tengo certidumbre sobre ese resultado, significa que en realidad estoy en un régimen no competitivo, por lo cual estoy en una democracia por lo menos fallida, por lo menos en un régimen, una democracia de autor, de estas nuevas que andan en la vuelta, en las cuales parece que hay competencia, pero que todos y todas sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, lo primero que quería traerles es que yo celebro que estemos en una situación de incertidumbre y me parece que habla muy bien de nuestro sistema democrático y digamos, de la competencia que tenemos por delante y que además ninguno de los actores que están compitiendo hoy, ni Yamandu Orsi, ni Álvaro Delgado, ni los socios de Álvaro Delgado, Core, ¿no? Core, le decimos Core, están en una situación en la cual vayan a dudar de los resultados. Y esto es muy bueno y parece que es una obviedad para Uruguay, pero no es una obviedad para el mundo y no es una obviedad para lo que está pasando en el resto del mundo. O sea, piensen que Donald Trump, que ganó las elecciones, tenía armado a nivel territorial, en los distritos donde se tienen que validar las elecciones, el resultado electoral, ya tenía muchos representantes que no iban a validar las elecciones si ganaba Kamala Harris. O sea, estamos en un escenario en el cual no aceptar los resultados parece que es algo bastante más frecuente. Entonces, para mí las dos grandes buenas noticias, es verdad que Uruguay se concibe y se percibe como si fuese una isla, y en realidad no lo es que estemos en un escenario de incertidumbre y que además todos los actores políticos estén, ok, lo que pase el domingo es lo que pase el domingo y nadie va a dudar de eso que pase el domingo, aunque sea una diferencia de un voto y la ciudadanía además va a acatar. Y para mí esto es una muy buena noticia. Pero bueno, estamos en un escenario que Mariana lo traía, lo ilustraba muy bien, en el cual tenemos indicadores, tenemos en realidad datos de opinión pública que nos ponen en un escenario de mucha incomodidad a los analistas porque tenemos una aprobación de gobierno muy alta, una percepción de la economía que no es tan negativa, tampoco altamente positiva, pero tenemos también un frente amplio con un piso electoral que es muy alto y bueno, nos pone como, y con una capacidad de retención anterior de los votantes que, nada, nos podría llevar a concluir de algún modo que si miramos unos datos gana la coalición republicana, perdón, me sigo confundiendo con el nombre porque le han cambiado el nombre, y a mí eso me perturba, y si miramos otros datos, gana el Frente Amplio, gana la fórmula del Frente Amplio. Entonces, realmente es una situación muy incómoda. Yo decía, ¿qué voy a decir yo el martes en este lugar? No tengo nada para decir, ¿verdad? Pero bueno, en el mundo asistimos como a un escenario de sorpresas, pero de sorpresas o de noticias que no esperaba, sobre todo el establishment y los analistas, muy distinto a lo que pasa en Uruguay. Y a mí me parece que igual es importante que hablemos de lo que pasa en el mundo, porque muchas veces es como que Uruguay es esta cosa muy localista, ¿no? Siento muchas veces cuando vemos la prensa, quienes están acá, todos seguro consumen prensa, y van a ver que el capítulo internacional de Uruguay es mínimo, o sea, ¿verdad? O sea, el análisis que tenemos de lo que pasa en el mundo es mínimo. Entonces, me parece que sí es importante entender un poco hacia dónde vamos. Y acá, en esto que traía un poco Fito sobre el libro de Gabriel Odone, fue mi idea ese proyecto. No, pero no era para que me felicitara. Era porque
a mí Gabriel un día me dijo, Gabriel tenía todas sus columnas dispersas, digamos, y un día me dijo qué hacer con esto, y yo le dije hay que hacer un libro, pero no lo podés escribir vos, porque él escribe muy aburrido, no era para que lo escribiera él el libro, lo tenía que escribir un periodista, ¿verdad? Pero a mí, ¿por qué traigo esto? Porque Gabriel siempre insiste sobre algo, que no es el único economista, Labat insiste sobre lo mismo, o sea, podría ser Gabriel, podría ser Labat, y es que los consensos, esos consensos que voy a apagar esto que alguien me está llamando, chau. Los consensos que regularon, digamos, la sociedad de la información, que es seguramente sobre la que todos nosotros sabemos manejarnos y en la que tenemos como ciertas guías hacia dónde ir, se rompieron, ¿no? Y tanto Gabriel como Labat son insistentes en esto. Lo digo los dos nombres porque me parece que cualquiera de los dos va a ser ministro de Economía y creo que no va a haber grandes diferencias en cuanto a las propuestas, tanto de Gabriel como de Labat, en la macro, en hacia dónde va el mundo, hacia dónde va Uruguay. Quizás algunos matices, pero no va a haber grandes diferencias allí. Quizás la diferencia va a estar en esto que dice Fito, de bueno, la negociación de ese Ministerio de Economía con ese Poder Ejecutivo y con su Cámara de Representantes. Pero bueno, en el mundo los consensos que hacían que nuestros vínculos digamos, funcionaran, hacia dónde iba el mundo, cómo funcionaba la economía, realmente se rompieron. Y aparecen lo que nosotros podemos llamar como los nuevos héroes, ¿no? O sea, ¿y por qué se rompieron? Es algo que voy a hablar un poco más adelante. Acá tenemos uno de los nuevos héroes para gran parte de la ciudadanía mundial, o sea, no solo para Estados Unidos, sino para gran parte de la ciudadanía mundial. Él es un nuevo héroe y es un líder que, más allá de las preferencias electorales de cada uno de los que está acá, de la visión que tenga de Estados Unidos, de cómo se conduce la economía, de hacia dónde va el mundo, es un héroe que, por lo pronto, en esto que hablábamos al principio de la preservación de las instituciones democráticas, de hacia dónde debe ir el mundo, no se caracteriza por ser el más respetuoso, ¿verdad? Más allá de si ustedes se sienten más republicanos, menos republicanos, más demócratas, menos demócratas, son héroes en los que justamente hay una desvalorización de la institucionalidad democrática. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la democracia no ha logrado satisfacer las demandas de la ciudadanía o no ha logrado satisfacer las demandas de un conjunto de la ciudadanía. Y acá aparece otro, un poquito más local, que llama a las fuerzas del cielo. No sé si se acuerdan de esto, pero bueno, él sigue hablando de este tema, de que bueno, las fuerzas del cielo van a ser las que triunfen, y donde hay un discurso fuerte en el gobierno de Javier Milei vinculado con la desregulación y muy vinculado con el encauce de la economía, pero a través de desmantelar el Estado en su conjunto. Que hay un montón de cosas que, a ver, Argentina, nadie duda de que venía de una situación económica, política, institucional muy compleja, ¿no? No aparece un Javier Milei porque mañana acá en Uruguay va a aparecer un Javier Milei, nadie está hablando de eso, pero bueno, sí son héroes que narrativamente, que capaz que es lo que más me interesa, que en lo que ahora un poco voy a avanzar, empiezan a avanzar en discursos que no solo van contra las instituciones democráticas, sino que además se permiten licencias de incivilidad constante para vincularse con la ciudadanía. Este era un dato de color, pero me parecía divertido. El de Conan, bueno, está, nada, era un chiste, no importa. Pero bueno, no es el único líder mesiánico con tratar de ir contra instituciones democráticas y demás, sino esta foto ha recorrido el mundo, es una cárcel en El Salvador, en Nayib Bukele, un presidente que también, que narrativamente lleva adelante un discurso en el cual viene a salvar a la ciudadanía y un conjunto importante de la ciudadanía. Y yo no quiero demonizarlos a ninguno de los tres, o sea, los voy a mostrar de nuevo. No es mi intención decir el ciudadano o la ciudadana que vota estos liderazgos está equivocado y hay que ponerlos, y hay que aleccionarlos, ni mucho menos, sino que justamente lo que son estos líderes son la respuesta a un conjunto de la sociedad que se siente perdedora. Y a mí me parece que esto sí es súper importante para un futuro gobierno y es importante para Uruguay también, por algunas cosas que empiezan a pasar en Uruguay que hoy no hablamos. Fito decía, bueno, cuáles van a ser las políticas públicas más importantes, en qué espacios hay acuerdos, pero también hay puntos de dolor y algunas cosas que Uruguay debe considerar de acá a 5 a 10 años. ¿Y quiénes son los grandes perdedores de la sociedad de la información? Son los trabajadores asalariados que tienen un nivel de vida inferior a sus abuelos,
pueden darse vuelta, ir a cualquier trabajador, trabajadora que no sea muy calificado y seguramente va a tener una sensación de que efectivamente su nivel de vida no se corresponde a lo que era el nivel de vida de su abuelo o de su abuelo en general, porque eran los trabajadores, y no podía permitirse ciertas cosas, no puede permitirse ciertas cosas. El acceso a la vivienda es un clásico, ¿no? Sobre todo en los más jóvenes, donde acceder a la vivienda es algo casi imposible. Yo no tengo casa, por ejemplo, o sea, sí tengo casa porque, digamos, usufructo una casa, pero no tengo una casa propia, y seguramente una profesional de mi misma edad, en el mismo Uruguay, hace 50 años, era impensable que no tuviese una casa propia, ¿verdad? O sea, todos tenían una casa propia. Una porción también importante vive por fuera del sistema, y cuando me refiero por fuera del sistema, me refiero en sentido amplio. No solo que se encuentra en situación de vulnerabilidad, sino que estamos hablando de las víctimas de inseguridad y el narcotráfico en algunas zonas de Uruguay, en algunos barrios de Uruguay. Pensemos que hay en algunos barrios de Uruguay donde la cantidad de homicidios cada 10.000 habitantes es de 52. Silencio, porque reflexionemos 2 segundos sobre lo que acabo de decir. No lo entiendo. A mí me parece súper importante, si les interesa el tema, que lean un Elements de Juan Pablo Luna y Andrea Feldman, que no recuerdo el título completo, pero ellos hablan algo así como del Botch Development, que es algo, ellos lo que dicen es: teníamos una receta para hacer que los países subdesarrollados pasaran a ser desarrollados. ¿Cuál era? Invertimos en seguridad, invertimos en educación, invertimos en trabajo, políticas de desarrollo, fin. ¿Verdad? Protección social, el país se desarrolla. Las personas que se encuentran como digamos, de más bajos recursos logran ascender en la pirámide. Lo que ellos dicen es eso ya no funciona, y menos para América Latina. ¿Por qué? Porque el mercado informal, o sea, hay una parte de nuestro PBI que se genera y se empieza a generar a través de lo que llamamos el mercado informal, y las bandas o el crimen organizado empieza a ocupar el espacio del Estado en esos barrios, y lo que sucede es que ya es muy difícil para el Estado, a través de esas políticas tradicionales de desarrollo, poder convencer a esa población de que efectivamente vaya, digamos, en cauce hacia lo institucional, porque digamos, las bandas le dan esos bienes y servicios de manera más rápida y digamos, ascienden en la pirámide de manera más rápida, más fácilmente. Entonces ellos hablan de esto, de Botch Development, que sería como algo así como un desarrollo abollado, lastimado, como bueno, ya con la receta de siempre no vamos a conseguir desarrollar el Uruguay, no vamos a conseguir desarrollar Chile, no vamos a conseguir desarrollar Perú. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque ellos también son perdedores de la sociedad de la información. Son personas que viven en los márgenes y que seguramente sienten que el sistema político no les da respuesta. Y a esto se le suma algo que para mí es súper importante. Yo trabajo temas de política y de tecnología. Es esta suerte en la cual, esta suerte de pequeña ficción en la que vivimos todos y todas, en la que todos somos espectadores del lujo y de la diferencia de clase, ¿no? O sea, pensemos que antes un asalariado que tenía un par de hijos y que los criaba en su barrio y trataba de que a través de la educación accedieran a, digamos, pudieran crecer socialmente y acceder a otra clase social, uno se mantenía y sus puntos de referencia eran las personas que estaban en su barrio, la gente de su familia. Hoy yo puedo ver cómo viven los millonarios, cómo viven realmente la clase alta a la distancia de un clic. Y esto genera una sensación de pérdida aún mayor, que es un tema que es la percepción de lo que no tengo y no necesariamente de lo que puedo tener. Lo cual genera un humor bastante distinto, ¿no? O sea, que cuando vamos a ver opinión pública, me imagino que ahí tenemos varios desafíos. Pero bueno, yo voy a agregarle a esto una capa más. ¿Todos tienen Twitter? Todos tienen Twitter. Todos les gusta Twitter, les gustó tuitear, eran fans, ¿verdad? No, allá no le gustó en el pasado. Bien, más o menos. Bueno, la política en un momento encontró un lugar donde confluir con sus pares, intercambiar de manera directa con parte de la ciudadanía, y se creó como una suerte de plaza pública digital que era Twitter, ¿no? ¿A quién no le gustaba ser inteligente en Twitter? A todos nos gustó. Yo conseguí muchos trabajos en Twitter. Le debo gran parte de mi carrera, se la debo a Twitter. No digo que sea la gran carrera, pero, o sea,
Hasta no hace tanto tiempo era fácil conseguir un buen trabajo en Twitter, ¿no? O sea, siendo más o menos elocuente, un poco inteligente y teniendo como algunas herramientas de sociabilidad, era sencillo conectar con personas que estaban fuera de nuestro círculo, ¿no? O sea, yo trabajé 5 años haciendo campaña en América Latina y yo terminé en ese trabajo gracias a Twitter, porque como una uruguaya termina haciendo eso, y bueno, Twitter. Pero bueno, también había otro pequeño espacio que era Facebook, que era el lugar donde dejábamos que digamos, la clase política, los analistas, se ensuciaran un poquito de pueblo y estuvieran un poco en contacto, digamos, con la ciudadanía más, digamos, el conjunto de la ciudadanía que no pertenece a la élite. Pero bueno, estas compañías sufrieron algunos cambios y empieza a pasar algo que para mí es súper interesante, que es que ya no están ahí. La ciudadanía ya no está ahí. La ciudadanía está en otros lugares. Y eso es algo que si lo sumamos a lo que hablábamos antes de los perdedores de la sociedad de la información, un botch development, una posibilidad de ver el lujo a través de un clic y a la vez que la clase política, los periodistas, los analistas, seguimos en un espacio donde ya no está la gente, nos aleja aún más de esa conexión posible que teníamos con la ciudadanía. O sea, realmente, o sea, la ciudadanía ya no está ahí, están en otros lugares. Y acá quiero venir con algo que empieza a aparecer en muchos países y es como que apareciera y mucha gente dice, bueno, no sé, como una cosa que brota, ¿no? Yo una vez escuché decir a Gerardo Grieco, que ahora se va a conducir el Colón, que él decía que la política cultural, uno en realidad cuando gestiona política cultural tiene que ser como una suerte de jardinero, ¿no? Y cultivar y crear algunas cosas y otras cosas dejarlas crecer y algunas cortarlas cual maleza, ¿verdad? Y con algunos fenómenos sociales nos está pasando que empiezan como a crecer y que quienes estamos como cerca de la asesoría o del análisis no entendemos muy bien qué hacer con eso, si dejarlo crecer, si ayudar a la poda, qué hacer con esto, ¿no? Y empiezan a aparecer algunas cosas, yo ahora voy a explicar todo esto, que es la derecha radical, un conjunto de personas que se siente incel. ¿Saben qué es esto? No saben, algunos saben. Connie no sabe y quiere saber. Son célibes involuntarios. Son hombres que se sienten perdedores de este sistema, que sienten que de verdad hay una agenda que avanzó de forma tal que los deja a ellos en los márgenes y que terminan siendo célibes, pero de manera involuntaria. Y se organizan y tienen chats de discusión y son, por ejemplo, quienes después apoyan algunos movimientos muy radicales en los cuales se pide volver atrás, ¿no? La restauración política y social de algunos valores, como por ejemplo otro movimiento que es el de la Stradwife. Para quienes no saben en inglés, es esposas tradicionales, no más que eso, pero es un movimiento súper potente en algunas redes sociales donde algunas mujeres dicen, bueno, yo abandoné toda mi carrera, abandoné el posgrado de Stanford, qué sé yo, me quedo en mi casa, me visto como una diosa, cocino para mi marido todo el día, voy a complacerlo en todo lo que él quiera, crío a los niños y genero contenido, ¿verdad? Al límite de, hay una que le hizo Coca-Cola casera al marido. El marido quería tomar Coca-Cola un día y ella creó Coca-Cola casera, yo la vi. O sea, y me encanta mirarlas porque siempre están espléndidas y tienen como una voz así como muy seductora y con sus uñas perfectas. Yo digo, ¿cómo hacen? Yo tengo una bebé y no puedo ni peinarme. Pero bueno, estos movimientos se empiezan a suceder y a mí me parece que es importante que lo pongamos sobre la mesa porque hay algo que atraviesa este momento de la historia, que es un regreso a los valores conservadores. Y todo esto parece todo un divague, pero viene a cuento de que es tratar de entender un poco más dónde estamos parados y algunas cosas. Voy a traer a el héroe. Este señor dijo una cosa cuando ganó, que es no la vieron. ¿Se acuerdan de eso? Que él dijo, che, no la vieron venir, no vieron que en realidad éramos mucho más que lo que parecíamos. Y para mí esto es interesante, porque en algún punto hay veces que parece que estamos en una era como muy progresista, en la que han avanzado ciertas cosas, en las que hemos consolidado un montón de derechos, y sin embargo aparece una reacción. ¿Qué es una reacción a qué? A lo woke. ¿Saben qué es lo woke? ¿Saben qué es woke? Woke es despertar en pasado en inglés. O sea, desperté en pasado. ¿Sí? O sea, me desperté.
Inicialmente, este movimiento era un movimiento positivo. ¿Qué fue lo que buscó? Cuando pasó, ¿se acuerdan con Black Lives Matter? ¿Recuerdan ese momento? Bueno, la comunidad afroestadounidense dijo, retomemos este concepto, que es un concepto de los 60, y hagamos que nuestra comunidad despierte. ¿Sí? O sea, era un movimiento positivo en su momento. Era decir, despertemos porque claramente estamos siendo vulnerados en un conjunto de derechos. Sin embargo, esta agenda como más conservadora le ha puesto, como todo el queridísimo Giovanni Sartori hablaría de estiramiento conceptual, pero lo que ha pasado es que woke se ha cargado, digamos, de otro montón de cosas que tienen que ver con un estilo de vida, que no tienen nada que ver con una militancia ni con una forma de ideológica de cómo llevar la vida. O sea, woke es, no sé, yo trabajo con gente que a veces me dice que soy woke porque como palta. O sea, y lo woke pasa a ser como algo negativo en sí mismo, ¿no? De mi bebé dicen que es woke porque le gusta el mango. ¿Y porque andan patas? Porque no usa medias. Parece que eso es woke también. Pero bueno, a mí me parece que es importante que volviendo como a estos líderes, a estos, hay una cosa que tienen en común. Y es que ellos aprovechan a los perdedores de la sociedad, a los perdedores que digamos que la democracia no ha podido darle respuestas a sus demandas, porque pensemos que en El Salvador había un montón de gente que vivía en barrios donde no entraban ambulancias. En El Salvador, una cadena de delivery festejó cuando pudo entrar a un barrio y para muchos de nosotros capaz que decimos, bueno, capaz que no es tan importante que llegue pedido ya o Rappi, pero ¿por qué no es importante? Porque si yo estoy en este barrio y veo que todo el mundo consume de esta manera, ¿por qué a mí no me puede llegar la pizza de la misma manera? Entonces, pensemos que estos perdedores, toda esta gente se sentía realmente perdedora y se sentía ajena a un tipo de vida que llevamos, digo llevamos porque seguramente todos los que están acá en este auditorio llevan un tipo de vida parecido a este, con un acceso a bienes y servicios que es bien distinto al de otro conjunto de la población. Entonces, estos líderes, estos héroes que empiezan a aparecer, encuentran un enemigo interno, como todo populismo. Y el enemigo interno que encuentran es la cultura woke, ¿verdad? Entonces, convencen de algún modo a los perdedores del sistema que los culpables de que ellos estén pasando de ese modo o que la política pública no haya podido responderles es que yo coma palta, ¿verdad? O sea, para hacerlo como corto el cuento, ¿no? Digo, es un poco más. Y lo woke empieza a ser, en realidad también como un sinónimo de feminismo, de nueva agenda, de un montón de cosas que empiezan a pasar. Y estos nuevos líderes encuentran esa insatisfacción en nuevos lugares. Yo les decía, bueno, estas personas ya no están en esos lugares que creíamos que estaban. Están en lo que era Twitter, que ahora es X, pero es un nuevo lugar. Nosotros no vemos esas interacciones que ellos tienen. Están en Parler, están en Discord, están en Reddit. Yo no sé si se acuerdan, pero, por ejemplo, el movimiento del 6 de enero, que la toma del Capitolio, se gestó en Discord. No se gestó en otro lugar. Y nosotros no estamos ahí. Los decisores políticos no están ahí, los analistas no estamos ahí, no estamos en Reddit, no estamos en Parler y no sabemos qué es lo que está pasando ahí. Incluso no conocemos del todo los puntos de dolor que tiene nuestra sociedad. Y qué es lo que le está pasando a la gente muchas veces. Capaz que Mariana sabe un poco más porque va y los encuesta, pero bueno, tampoco tiene la oportunidad de preguntar como tan en profundidad efectivamente qué es lo que está pasando. Entonces seguimos haciendo como análisis de discurso y qué pasa en Twitter y qué pasa en no sé dónde y qué pasa no sé qué, y en realidad no estamos teniendo la temperatura real de qué es lo que le pasa a la gente. Entonces venimos a Uruguay, ¿no? Nuestras instituciones, ok. Nuestra representatividad, ok. La estabilidad, ok. Pero sin embargo, pensemos que todavía, primero tenemos un 3% de la ciudadanía que optó por un partido que está en contra de la Agenda 2030 y el sistema en su conjunto. Un partido que votó muy bien en distritos bastante llamativos, como Punta del Diablo, ¿no? Uno tendría a pensar que en Punta del Diablo, los hippies, está todo bien con la Agenda 2030. No. Parece que no. Que están en contra de todo. Digo en esto de también de entender un poco más los fenómenos, ¿no? O sea, no es que Salle lo votó un señor enojado, o sea, el que está enojado con el sistema es un poco es bastante más distinto de lo que solemos pensar.
Tenemos en torno de un 10% de la población que es pobre y que las causas de su pobreza son multidimensionales, o sea, estamos hablando de una pobreza que es bastante difícil de revertir. Estos son grandes perdedores, pero no son los únicos perdedores. Al igual que en el resto del mundo, los jóvenes, los empleados poco calificados y las personas del interior se ven también más afectadas. Y esto genera como una suerte de, yo diría como una suerte de, no quiero asustarlos, pero yo veo como una pequeña bomba de tiempo social, no al punto de Chile, no el estallido de Chile, para nada, porque los partidos políticos, los sindicatos todavía logran sintetizar nuestras demandas, pero es verdad que hay algunas cosas que no las estamos atendiendo, ¿verdad? O sea, que no les estamos prestando la suficiente atención o por lo menos no estamos encontrando la respuesta para esas demandas de la manera que esa población espera, ¿no? O sea, pensemos que Uruguay es el país de América Latina que tiene menos egresados de la secundaria. El peor de la tabla, ¿eh? No el de la media tabla y, bueno, antes nos parecíamos más a Europa que a América Latina. O sea, cada vez nos parecemos más a América Latina y menos a Europa. O sea, cada vez estamos más cerca de nuestros pares latinoamericanos y más lejos de España, por ejemplo. Y esto es algo que nos debería empezar, bueno, debería tenernos a todos como muy preocupados, y sobre todo porque decimos, bueno, nuestra representatividad ok, nuestra estabilidad ok, nuestras instituciones ok. Sin embargo, ¿cómo se dan las crisis? Primero lentamente y después de golpe. O sea, y tenemos como una suerte de una situación, en la que empiezan a haber algunos signos de caldo de cultivo de situaciones que deberían empezar a preocuparnos socialmente. La tasa de prisionización de Uruguay es súper alta, es una situación bastante compleja. Les decía lo de la cantidad de homicidios en algunos barrios. Algunas situaciones sociales que deberían empezar a hacernos prestar atención. Entonces, sabemos que la población se encuentra dividida en cuanto a su preferencia electoral, sabemos que el voto por Salle de algún punto va a ser el que pueda definir también esa mayoría parlamentaria y que pueda dar esa gobernabilidad, pero bueno, Uruguay está muy lejos de un escenario en el cual un régimen del tipo democracia autor pueda avanzar. Sin embargo, el próximo gobierno tiene un gran desafío, que es tener el mandato no solo de negociar, sino la responsabilidad política de evitar la incivilidad como forma de vincularse, pero además de poder desarrollar un conjunto de políticas públicas que efectivamente dé una respuesta a toda esta población que efectivamente se está sintiendo perdedora. Y cuando digo la población perdedora, no me refiero solamente a la extrema pobreza, ni me refiero a ese 10% solamente. Me refiero a los perdedores del sistema en general, que son también, por ejemplo, aquellos que quizás votaron la papeleta por el sí de la seguridad social, que racionalmente pueden estar de acuerdo en que es necesario modificar la seguridad social, pero que por otro lado es, ¿por qué yo tengo que trabajar más años? ¿Por qué estos señores que ya se están todos jubilando vienen a decirme que lo mejor para mí, para el futuro de mi país y mío, es que yo trabaje más años cuando ellos ya están todos con sus seguros súper, digamos, y están todos con estos trajes súper caros que yo no puedo acceder y qué sé yo? O sea, pensemos un poco también cómo nos vinculamos narrativamente con la sociedad. Y para mí eso es súper importante y con esto termino. Porque lo que empieza a pasar en algún punto es que la política se sigue comunicando en un código, que es un código muy aprendido, que lo aprendimos seguramente en algunas universidades y demás, que no conecta con esta sociedad, o sea, que no conecta con esta población y donde otros tipos de liderazgos encuentran una forma más sencilla, más cercana, y por eso los populismos avanzan, de poder comunicarse con la ciudadanía. El último chivo o el último comentario es, ante el triunfo de Donald Trump, yo vi que en España, me acabo de olvidar el nombre, ahora tengo algunas lagunas mentales a veces, producto del embarazo. Pablo Iglesias, ahí llegó. Pablo Iglesias dijo que la solución a la situación de Trump era efectivamente radicalizar más todavía la agenda e ir por un populismo de izquierda aún mayor, ¿verdad? Ya sabemos dónde termina eso. Yo no digo que ese discurso vaya a triunfar, pero sí hay un clima de época que me parece que nos debería dejar pensando de acá al domingo, que es más conservador,
que el conservadurismo también está logrando conectar más con esa ciudadanía que se siente perdedora, porque esa ciudadanía que se siente perdedora también a veces es más masculina, porque si también miramos la opinión pública, y esto todavía no lo tenemos construido por Uruguay, pero estimo que dentro de poco tiempo va a estar, sabemos que los jóvenes, por ejemplo, empieza a suceder un fenómeno a nivel internacional que antes no pasaba, que es que los hombres jóvenes son más conservadores que las mujeres jóvenes y las mujeres jóvenes son más progresistas que los hombres jóvenes. ¿Qué es lo nuevo, para quienes no estén como así al tanto de la opinión pública? Es el corte por género. En general, las mujeres históricamente eran más conservadoras que los hombres. Y en general, lo que pasaba es que los cortes no eran intrageneracionales, eran entre generaciones. Y está sucediendo un nuevo fenómeno, que es que en las generaciones más jóvenes se está dando esta divergencia, que también puede tener un impacto en la opinión pública y obviamente también en el voto. Muchas gracias. Sí, puede agregue. Muy bueno. Por primera vez encontramos en las encuestas una sostenida diferencia de voto por género. Por primera vez, yo hace 30 años que estoy en esto. Y claramente Orsi atrae más el voto femenino, que trasciende las edades, y Delgado el masculino. Y nunca habíamos visto esa sostenibilidad en la intención de voto. Muy bien. Si les parece, si están dispuestos, pasamos a las preguntas. Hay varias, ¿eh? Arranquemos entonces. La mayoría están formuladas en general, es decir, no tienen un destinatario puntual. La inversión extranjera directa es muy sensible a los mensajes. Pasado el plebiscito de la seguridad social, existen dudas sobre aspectos tributarios. Impuestos, ¿suben o bajan? ¿Por qué los políticos dan mensajes tan confusos? ¿Cuál es el equipo económico real de Yamandú Orsi? Preguntitas, ¿eh? Yo creo que el equipo real es Gabriel Odone. Creo que es una decisión de Orsi que sea él, no, y que la va a sostener en caso de ganar. No creo que haya ahí una liebre. Y sí creo que lo que se refiere Gabriel Odone está haciendo, todo el tiempo habla, a veces los economistas se creen que todo el mundo entiende lo que están hablando y la gente no sabe de lo que está hablando. Y él se está refiriendo a un aspecto que tiene que ver con los cambios tributarios a nivel internacional de tributación de las empresas. Cuando él habla de impuestos, capaz que tiene otro bajo de la manga, pero siempre que le han preguntado, él se refiere a lo mismo. Y la gente no entiende de lo que está hablando. Y yo le diría, si fuera su asesora, deja de hablar de eso porque es un 0,5% que te está entendiendo. Cada vez que yo le he visto que le preguntan si se refiere a otra cosa, siempre vuelve a lo mismo. Entonces me parece que cuando está hablando de, que, ojo, no es menor acá, ¿no? Pero no es, no es el caso, me parece, de las empresas españolas, las que están teniendo este problema. Sí, otras empresas europeas están teniendo ese problema y es un problema que va a tener el Uruguay en el futuro con esto de las tributaciones en casas de origen o no. Y me parece que no la estamos viendo esa sí. Bien. Muy cortito. Sí, el equipo económico es Gabriel Odone. Hay muchos economistas que piensan como Gabriel Odone en el Frente Amplio. Durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio había muchos Gabriel Odone, ¿no? Mario Vergara, Jorge Polgar, Masoller, había mucha gente, Martín Malcorra, mucha gente, digamos, economistas profesionales mainstream. La cuestión ¿cuál es? Además, es cuánto poder tiene el equipo económico, ¿no? Ese es un punto clave. ¿Cuánto poder tiene el equipo económico? ¿Cuánto poder va a tener Gabriel Odone y el Ministerio de Economía y Finanzas? Va a tener una parte de poder, desde luego, por el cargo, por la estructura burocrática que va a manejar, por el papel que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, pero no tiene todo el poder. No tiene todo el poder porque en este país, por definición, no mandan los expertos, en este país mandan los políticos, en este país no gobiernan las personas, gobiernan los partidos, y el partido Frente Amplio tiene diferencias importantes con Gabriel Odone. Gabriel Odone es el más centrista de todos los Frente Amplistas, ¿no? Del millón de Frente Amplistas, el más centrista es Gabriel Odone. Y entonces,
otra manera de mirarlo. Lo que piensa Gabriel Odone y lo que está escrito en El Despegue, si uno lo compara con el legislador frente amplista mediano, hay una distancia importante. El legislador frente amplista mediano, incluso los del MPP, están a la izquierda de Odone. Están más cerca de las bases programáticas del Frente, por eso yo lo ponía acá en la presentación, que del Despegue, el libro que reúne el pensamiento, las columnas de Gabriel Odone. Ese es un punto clave, ¿no? ¿Cuánto de la agenda de Gabriel Odone admite el Frente Amplio? ¿Está dispuesto el Frente Amplio a acompañar? Hace unos meses, incluso antes que se confirmara lo de Gabriel Odone, hasta Fernando Pereira discrepó con Gabriel Odone en algunas cosas. Por eso yo digo, sí, Gabriel Odone es el equipo económico, pero no maneja con manos libres. No tiene las manos libres, porque en este país los expertos nunca tenemos las manos libres. Gobiernan los políticos. Recuerden la pandemia, ¿no? El GACH todo el día decía, nosotros asesoramos, ellos deciden. Bien, ¿algo más para decir, Victoria? No, ¿sí? Sí, muy cortito, pero sobre esto de quién es el equipo económico, coincido que es Gabriel Odone, coincido que seguramente debe ser un conjunto de economistas que lo acompañan. Hay algo ahí que es cómo negocia el Frente Amplio en la interna, ¿verdad? Gabriel Odone no deja de ser el ministro de Economía del MPP, o al menos el que lo acerca es el MPP, a pesar de que no tiene una bancada propia y que no fue en una lista, y para quienes quizás no lo sigan tan en detalle, cuando nosotros tuvimos de ministro a Danilo Astori, él tenía su propia bancada. Entonces, ahí tenía en esto que decía Fito, tenía el poder político, el respaldo político. Lo que hay que ver qué pasa acá, y bueno, quizás hay algunos que pueden estar ya sacando sus cuentas previo al domingo, es si Gabriel Odone va a oficiar como un fusible o como un aliado del MPP también para polarizar, ¿no? El MPP ha sabido discursivamente avanzar muchísimo en esto de tener dentro, digamos, de su sector la posibilidad también de polarizar a la interna. Pensemos que tuvo el rendimiento electoral histórico, ¿no? El mejor rendimiento electoral de la historia. Es la bancada más grande y bueno, quizás para ellos pueda ser un factor de justamente, digamos, polarizar con Gabriel Odone, pero mantenerlo, ¿no? Como una suerte de decir, nosotros seguimos siendo de izquierda, polarizamos con él, nos peleamos, pero concentramos la discusión en esta lógica más cachol. Entonces, ahí creo que va a ir por ahí. Y en cuanto a los impuestos, coincido con Mariana. Creo que me parece que ahí lo que hay tiene que ver mucho más con la OCDE. Eso es, la OCDE 100% y no necesariamente que haya un anuncio de aumento de impuestos. Bien, vamos a la próxima. Un escenario de gobierno de coalición. Imagino que se supone a la coalición republicana o como quiera llamársele al oficialismo. Y el Parlamento en manos del Frente Amplio. ¿Paralizará la economía? ¿Qué impacto en la inversión extranjera directa, por ejemplo, de España? Yo creo que en caso de ganar la coalición vamos a ver un cambio en el discurso de Delgado y una mayor negociación con la izquierda. Yo creo que le va a ser difícil gobernar, pero no creo que se paralice, porque ambas partes quieren obtener beneficio de eso, ¿no? Y me parece que en Uruguay, dado que la política empieza a funcionar al otro día de las elecciones, cada uno va a empezar también a hacer su estrategia, que no necesariamente es la tranca, ¿no? Si bien en muchos sectores de Uruguay la tranca es un elemento y todos lo hemos visto en distintas áreas, no me parece que vaya a ser en este momento. Yo creo que van a terminar negociando, conociendo a los actores y los intereses más a largo plazo. No necesariamente por el bien común, sino por el bien propio, que es mejor. Bien. Capaz que sí entender la lógica de gobierno dividido, ¿no? Que en Estados Unidos estamos como más habituados
o los estadounidenses están más habituados y en Uruguay no, que es esta situación en la cual quien controla el Parlamento no es quien controla el Ejecutivo y cómo se dan esas negociaciones. En diputados parece como bastante más fácil poder conseguir esos acuerdos porque los liderazgos locales es más sencillo. Y en Senado puede ser un poco más complejo, pero yo ahí coincido con Mariana que seguramente en grandes políticas se va a llegar a acuerdo. En cuanto a la inversión, yo acá no soy economista, pero tiendo a ver que ninguno de los equipos económicos va a tener políticas muy distintas en lo que refiere a la inversión extranjera. Quizás sí tengan matices en cómo asignar el gasto. Puede haber más diferencias en cómo asignar el gasto más que en la inversión extranjera. Así que ahí me parece que cualquiera de los dos escenarios van a ser muy similares, ¿no? Sí, a mí me gusta razonarlo de esta manera, el problema que es desafiante, ¿no? Hay como dos escenarios en esto del gobierno dividido, ¿no? El delegado presidente, Frente Amplio controlando el Senado. A ver, hay dos escenarios extremos. El escenario hiper pesimista y el escenario hiper optimista. Escenario hiper pesimista, bloqueo total. El Frente Amplio no negocia nada, Delgado no tiene gobernabilidad, la economía se tranca, es todo un desastre. Un escenario puede ser ese. ¿Es posible? Y es posible. ¿Quién dijo que los pueblos no cometen locuras o que los dirigentes no pierden la cabeza? Puede pasar, como posible es. El otro escenario, el escenario de la concordia nacional, el escenario frutillita, diría Subía, ¿no? El de los abrazos. Entonces, como los candidatos son buenos tipos, hombres de diálogo, Delgado, Orsi, y como han hablado tanto durante la campaña electoral en los últimos meses de políticas de Estado, entonces pasamos al Uruguay de los acuerdos, de los grandes consensos, de las políticas de Estado. Ese escenario es posible, y ponele, posible, con letra bien chiquitita, ¿no? Letra 6, Time New Roman 5. Los dos escenarios, los dos polos, ¿no? Los dos polos son posibles. Para mí son improbables. El escenario más probable es el escenario intermedio, que haya un poco de cooperación, sobre todo al principio, efecto de la luna de miel, efecto de esos discursos acuerdistas de concordia nacional que escuchamos en la campaña, interés particular, si ponerle al frente le conviene ponerse el cuchillo entre los dientes de entrada el año que viene si perdió la elección. Y no, entre otras cosas va a estar entretenido en sus propias discusiones internas. Entonces, bueno, un par de años de gobernabilidad y de ciertos acuerdos y después vía libre a la competencia electoral con todo. Eso creo que es el escenario más probable. Bien. Si gana Delgado. Correcto. Los indecisos, los grandes protagonistas, brevemente nos pueden contar quiénes componen en cuanto a perfil, edades, condición social y cultural este enigmático segmento. Es un segmento muy desagradable, al que no queremos nada. Bueno, los indecisos en este momento, y ya hace un tiempo, es gente más alejada de la política, no muy interesada, ¿Perdón? ¿No se oye? No, seguro que no miraron el debate ni miraron nada. Estarían mirando otras cosas. Capaz que estaban en esas redes que decía Victoria. Gente de educación media y baja, gente mayor. No son tanto los jóvenes. Los jóvenes son muy volátiles, pero menos indecisos que los veteranos, que se toman más su tiempo y por eso demora mucho rato en salir del indeciso, más en el interior que en Montevideo, ideológicamente más de centro-derecha, y bueno, ya les dije un montón, más o menos. Bien, por ahí. El tema es que no están en los lugares fáciles de encontrar. El dilema que tienen los candidatos es que no los agarrás ni con el debate, ni saliendo con Cotelo, ni con... No, tenés que salir a buscarlos, están mucho en el interior, y no están esperando que los busquen, o sea, no salen al encuentro. Y eso es un gran desafío. Bicho difícil el indeciso, ¿eh? Malo. ¿Hay alguna otra respuesta? Bien.
Se ha cuestionado a las consultoras ciertos desajustes con la realidad. No solo aquí, en Estados Unidos hablaban de extrema paridad y no se dio así. ¿Qué hay que revisar? ¿Las metodologías? ¿Es un tema de personas esquivas o que ocultan su postura en estos tiempos? Como no hago encuestas, claro. Yo lo que tengo que decir es que tenemos que estar muy orgullosos del ecosistema de encuestas que tenemos, de empresas encuestadoras que tenemos en este país. Súper orgullosos. Miren el trabajo en la primaria. El trabajo en la primaria fue espectacular. Miren que es difícil hacer encuestas, ¿eh? Y difícil hacer encuestas cuando el voto no es obligatorio, es extraordinariamente difícil. Y tuvimos muchísima información, acertaron, en todos los casos acertaron con una exactitud espectacular. Entonces, tampoco le podemos pedir a las encuestas que hagan milagros. Existe una cosa llamada margen de error. Estamos tan malcriados, hablando de malcriados, están los indecisos que son tremendos malcriados, ¿no? Y estamos los consumidores de encuestas, que somos muy malcriados también. Y le pedimos un nivel de exactitud que las encuestas, por definición, no pueden dar. Entonces, nada, yo simplemente agradecerle a las encuestadoras lo bien que trabajan. Yo voy a agregar no solo que hacen un trabajo muy profesional y que en Uruguay hay, digamos, las empresas... Es porque en otros países pasan otras cosas también, ¿no? Así como pasa también con la prensa. Entonces ahí hay que tener cuidado cuando se analiza y cuando, ay, no, porque en Argentina pasó, bueno, en Argentina es otro planeta. Además agrego algo, que para que las encuestadoras, para que las empresas de opinión pública mantengan su prestigio, es muy importante que los políticos, las políticas y los militantes no las utilicen con fines electorales. Que tengan mucho cuidado, porque se utilizan muchísimas veces, sobre todo con la intención de embarrar la cancha y no ayudar. No de compartir una encuesta y decir, ay, vamos ganando, chicos, qué sé yo, o nos falta la última remontada, activemos a la militancia, no en un sentido propositivo. En general, cuando se usa con fines electorales, las encuestas se utilizan más, como le pasó a Rafa, por ejemplo, Rafa Porsekansky, de Opción Consultores, después de la primera ronda electoral, que cortaron un fragmento en el que él da un primer resultado que tenía de la proyección de escrutinio y se aseguraba o se aseveraba que él era un contratado de la coalición republicana. Nada más lejano, pero, o sea, no más lejano porque Rafa no tengo ni idea cuál es la preferencia electoral de Rafa, sino que claramente era el dato que él tenía. O sea, ahí me parece que en esto que hablaba yo de la incivilidad y cómo narrativamente también la política se conecta con los ciudadanos, deberíamos ser mucho más exigentes con nuestros representantes en que a la hora de hacer campaña electoral, la campaña electoral es para ganar las elecciones, pero también para educar en civismo a la ciudadanía. Entonces, las empresas encuestadoras no deberían ser utilizadas con ese fin. O sea, los datos que dan no deberían. Y cuando los recibimos, cuidado también con nuestros sesgos de confirmación. Que a veces por WhatsApp recibimos alguna cosita y es como, hay un firulete de más, reenvió esto, mirá, Mariana está alineada con no sé quién, nos quiere perjudicar. Y Mariana no quiere perjudicar a nadie, quiere seguir pagando sus cuentas gracias al trabajo que hace todo el tiempo, ¿no? Pero está, o sea, no solo quiero reconocer el trabajo de las encuestadoras, sino también hacer como un paso más, que es cuidado con el uso electoral de los resultados de las empresas. Y agregar una cosa más, que sí es un desafío que tenemos aquellos que nos dedicamos a relevar la información de la gente, es que un cambio que ha traído la tecnología al mundo es la volatilidad de algunos grupos en sus opiniones y en la información que maneja. Yo cuando empecé a trabajar de esto, uno cerraba un campo una semana antes de las elecciones y no iba a pasar nada en el medio. O sea, nadie se preocupaba de decir, bueno, ¿por qué no tenemos una encuesta el miércoles? ¿Para qué si la tenés del domingo? ¿Qué va a cambiar del domingo al otro domingo? El mundo cambió. Y eso, por más que las encuestadoras o las investigadoras nos vamos ayornando, hay cosas que tenemos que convivir mucho más con la incertidumbre y con el riesgo, porque la volatilidad y los cambios llevan a tener una población que maneja distinto tipo de información, que cambia mucho más rápido de opinión. Y bueno, es el desafío, pero no es solo el desafío, es el desafío para todas las empresas.
cómo retener a consumidores que están permanentemente motivados por competidores que antes para verlos tenía que recorrer. Bueno, todos tenemos un desafío, todos tenemos que cambiar nuestra lógica y todos tenemos que saber que las certidumbres se acabaron. Bien, les comento, quedan unas 6 preguntas. Alguna de ellas es general, hay otras que están direccionadas puntualmente. Vamos con una general. ¿Qué piensan del debate realizado, el debate presidencial, por supuesto, y del derecho de los ciudadanos a observar a los postulantes en confrontación real de ideas? Rápido, el debate fue muy aburrido, no creo que haya servido para nada ese día, a lo sumo recortarán cosas. El debate es bueno, pero a los uruguayos no nos gusta que la gente se pelee, entonces más allá de que uno se pueda enojar con el formato espantoso que encontraron, si le hubieran preguntado a los uruguayos, no, que no se peleen. Después en realidad, si se pelean los argentinos nos encanta, pero los uruguayos no es nuestro estilo. Mentira, pero bueno. Creo que hicieron el debate que políticamente era correcto. Lo bueno fue que pudimos escuchar propuestas que no se habían escuchado hasta ahora, porque había sido una campaña muy escasa de propuestas. Balance no sirvió para mucho. No, solo 5 segundos para hacer el elogio de la necesidad de los debates. A mí me da un poco de vergüenza que solo debatan últimamente o cuando les calculan que les conviene o cuando los obliga la ley, ¿no? Debería ser una práctica habitual el debate permanente. Las campañas electorales deberían servir para que la gente distinga ideas, no para confundir a la gente, para que la gente pueda comparar alternativas. Los debates deberían servir para eso. Bien, esta siguiente pregunta es para Victoria Gadea. En este nuevo tablero de caldos de cultivo, que es lo que ella mencionó, ¿qué papel juegan, por ejemplo, el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla? Es bien interesante ese rol. Yo creo que igual la izquierda quedaron viejos esos espacios, ¿no? O sea, esos espacios quizás hoy ya no están logrando conectar con la ciudadanía en tanto sueño de futuro, ¿no? Claramente quienes están logrando narrativamente conectar con la ciudadanía para ofrecerles un futuro distinto, incluso a veces peor, ¿no? Porque Milei llegó al gobierno diciendo la van a pasar mal en mi gobierno. O sea, la tienen que pasar mal porque después va a estar todo mejor, pero la tienen que pasar mal porque es la única forma de salir de esta tragedia. Esos espacios, tanto el Foro de San Pablo como el Grupo de Puebla, son espacios que la izquierda construyó en su momento para poder generar acuerdos y negociar en colectivo. Yo creo que hoy ya no tienen mucho sentido. La izquierda todavía no ha encontrado el rumbo de cómo hace para conectar con la ciudadanía y hacer una propuesta de futuro distinta. De hecho, lo vimos en esta campaña, ¿no? Empezó, lo decía Fito, lo decía por lo menos en Uruguay, lo decía Mariana, que es empezamos con el que gobierna la honestidad, terminamos con el cambio seguro. ¿Qué es el cambio seguro? Es una cosa rarísima, ¿verdad? Narrativamente es rara. O sea, ¿qué es un cambio seguro? Es como no vamos a hacer locuras o algo así. No sé, ¿qué es un cambio seguro? No lo sé. Pero claramente ya el gobernar la honestidad no funcionaba, pero la izquierda no está logrando narrativamente poder conectar con la ciudadanía de ese modo. De hecho, para ellos la cultura woke también es un enemigo interno. O sea, lo woke es enemigo de todos. Es enemigo de la izquierda, es enemigo de la derecha. Es como ahí, porque la izquierda los culpa a esta cultura particularmente de haber perdido pie y haber perdido esa conexión con la ciudadanía y de haberse preocupado por una agenda que no necesariamente es la agenda de clase, que es la más importante. Eso pasa con una porción importante de la izquierda. Fito, ¿querés decir algo? Sí. Para decir que acertaste mucho con el tema que trajiste acá, que hicimos bien en hablar de esto ayer, porque coordinamos con Vicky, che, ¿vos por dónde vas a ir? Mirá, te comparto mi presentación. Porque yo quiero hablar de este tema, ¿no? Le digo, me parece fantástico. Miren, creo que si termina ganando delegado, probablemente hablemos bastante por un lado, de las incertidumbres económicas que el Frente no habría podido despejar durante la campaña,
Sí, esto está lleno de sí. Sí, termina ganando. Si terminara ganando. Y del otro que vamos a hablar bastante, creo yo, es de lo que vos decís. Vamos a hablar de todo este tema de lo que los gringos llaman el backlash, ¿no? Todo este tema del péndulo que se movió desde los feminismos, ¿no? Y la diversidad y todo eso hacia esta reacción que podemos llamar conservadora en el terreno de los valores, y que está cambiando el mapa político, el mapa electoral en el mundo, ¿no? Yo creo que está pasando un poco por debajo del radar. Pasa por debajo del radar. No hablamos mucho de esto y sin embargo está ahí. Perdón que genere este diálogo, ¿verdad? Pero una cosa que además a mí me parece súper interesante en esto que traen de cómo se mueven las izquierdas, es que la derecha encontró un espacio en el cual muchas veces, no tanto en Uruguay, pero que es en términos económicos muy nacionalista, proteccionista y demás, en esto de hacia dónde va Trump, y en lo valórico es muy conservador. Entonces es como que toma algunos atributos de la izquierda más tradicional, de cuidar el nacionalismo, del proteccionismo en lo económico, y además le agrega lo valórico de lo conservador, como forma, digamos, de también devolverle, pensemos de nuevo en los grandes perdedores de la sociedad de la información. Si yo lo pienso racionalmente, es un camino corto para darles recompensa a esos perdedores. Yo voy a cuidar la industria nacional, entonces tu trabajo va a ser más valorado, vos que sos un trabajador no calificado vas a ser más remunerado y además en tu casa vas a volver a mandar. ¿Me explico? Porque en general, o sea, va como un poco por ahí. No liberal, para nada liberal. Querido Fito, nos vamos a apiadar de ustedes, vamos a ir redondeando por aquí. Solo me gustaría dar curso a una pregunta, son dos preguntas, concretamente para Mariana Pomies. En concreto, preguntan cómo es el tema de que Orsi tenía un 50% hace algunas semanas y ahora se habla de un 42%, si podía explicarlo. Sí, ahí lo que pasó fue que muchos votantes de la coalición previo al 27 ya tenían, como habían hecho en el pasado, estimado cambiar su voto y sus líderes los convencieron de no cambiarlo. O sea, yo creo que cuando uno hace estrategias bien hechas y logra el resultado, es exitoso. Creo que el discurso de Delgado, Ojeda, Pedro Bordaberry está haciendo mucha campaña de acá no se va ninguno, sin llegar a eso que parece que Ojeda se te para en la puerta y no te deja salir, está siendo efectivo. Los están convenciendo de no irse. Es eso. Bien. Estamos en el último desayuno de consulta con todo lo que esto, a ver, ¿cómo decirlo? Sentimentalmente, emocionalmente, afectivamente significa. Hay una trayectoria que hemos ido compartiendo durante todo el año. Por eso, aunque queda todavía cierto camino para culminar este 2024, agradecemos a todos la presencia, les deseamos que terminen bien este año y que inicien mejor el próximo. Quiero comentarles, con respecto a nuestros queridos y distinguidos invitados, que hemos cumplido nosotros el sueño del ciudadano de a pie. Hemos tenido posibilidad durante un buen rato de escucharlos casi en el living de casa, en tono coloquial, sin barreras. Además, los tres con honestidad intelectual, talento profesional, trayectorias consolidadas y, por si fuera poco, amigas y amigos de esta casa, con todo lo que eso significa. Los premiamos con un fuerte y cálido aplauso. De nuevo el saludo a ustedes que han dado brillo a este encuentro y reitero, felicidad en lo que queda de este 2024, que va a ser intenso, por lo que hemos visto, y que el 2025 responda a nuestras esperanzas. Que pasen muy lindo.